Todos vamos a hablar un poquito más de la placa base. Vamos a hablar un poquito del chipset, que es el procesador en forma un poquito más eh, específica, de las ranuras de expansión, del mismo procesador, de los buses de datos y por último de lo que es la ROM BIOS. Vamos a ver un poquito, unos videos rapidito, cortos, pequeños nomás, porque la verdad es un poquito complicado este tema. Es muy extenso. Sí. Bueno, aquí como vemos, tenemos un pequeño video de lo que se muestra una placa madre recién adquirida. Justamente uno de los componentes importantes es la famosa pila. Esta pila tiene de modelo CR2032. ¿Qué función cumple la pila? Bueno, la función de la pila es, primero, envía 3 voltios de energía eléctrica a toda la placa madre. ¿Por qué razón? ¿Por qué necesita la placa madre energía mediante una pila cuando la computadora posee energía mediante las tomas de energía en los enchufes y en los tomacorrientes? Bueno, resulta que cuando la computadora está apagada y desconectada, básicamente la computadora se queda sin energía. Entonces, la pila le va a dar energía no a todos los componentes, sino específicamente a la memoria o al BIOS, al ROM. Vamos a ver. Vamos a ver entonces qué es el BIOS. Pues entonces, ¿qué es el BIOS? Como ustedes lo pueden observar, aquí está una fotografía del BIOS. Si ustedes observan aquí en esta placa madre que les puse yo en la tarea que ya mismo les voy a compartir, en cada modelo tenemos un pequeño chip. En cualquier placa madre que ustedes encuentren van a encontrar un pequeño chip que se llama memoria ROM. La memoria ROM es la que almacena información de toda la placa madre. ¿Sí? Seguimos explicando. Ahora, dentro de la memoria RAM hay unas funciones que cumplen, ¿no? Es decir, es algo que, ¿para qué sirve la computadora? Vamos a escuchar un poquito. Mantiene 3 aspectos importantes. El settube. ¿Qué es el settube? Es un pequeño software. Es un pequeño software que permite hacer las configuraciones de tu placa madre. Más o menos así. Este es un programa que cuando tú enciendes, obviamente para acceder a este programa no es que la computadora automáticamente se prende. Hay que presionar unas teclas específicas como la tecla F9, F10, F2, inclusive algunas con la tecla suprimir acceden a esta pantalla. Aquí lo que vemos es las configuraciones de todos los dispositivos internos de la placa madre. Entonces aquí obviamente estarán todos los aspectos que son conectores, discos duros, tarjetas de video, los puertos USB, bueno, todo lo que ustedes alcancen a ver aquí en esta placa madre, en esta sección. Todos esos componentes se configuran desde, ¿desde dónde? Desde lo que es el programita, ¿no? Que aquí vemos. Ya les explicaré poco a poco cómo se configura esto, porque casi acá no es que se tenga que mover todos los días, solo será que necesario de mover cuando haya alguna configuración que debamos cambiar por cuestiones un poquito más fuertes, ¿no? Casi esto no se ocupa muy seguido. El post es en cambio unas pequeñas pantallas que se muestra cuando tú empiezas a aprender la computadora. Es decir, hace como un análisis de todos los componentes que en ese momento están conectados a la placa madre. Probablemente la placa madre tendrá componentes que se conectaron recientemente, como por ejemplo, se conectó un disco duro a los puertos SATA, se conectó un nuevo disco duro, o puede ser que se conectó una nueva memoria RAM, se conectó un nuevo procesador, o qué sé yo, se cambió de pila, no sé. Alguna cosa que internamente se haya hecho, pues el post revisará. Es como un análisis inicial
de autoverificación, podríamos decir, de lo que los componentes que tiene internamente. Y si en caso hay un problema en alguno de esos dispositivos, pues el post lo que hará es revisarle y darle una alerta de errores para que usted esté pendiente del funcionamiento del equipo. El boot, en cambio, es como una configuración. Es una configuración, en cambio, relacionado a lo que es la parte de modo de arranque. Es decir, que usted va a ingresar en la sección llamada boot para indicarle a la computadora cuál de tus discos duros arrancar, ¿no? A veces, por ejemplo, tienes un disco duro, tienes dos discos duros y quieres indicarle con cuál disco duro arrancar, iniciar. O sea, recuerden que el disco duro, para los que no saben, es un sitio donde se almacena el sistema operativo. Entonces, probablemente tengas tú instalado en un disco duro el sistema operativo y en otro disco duro solo tengas imágenes, videos, o sea, archivos tuyos. O puede ser que tú quieras instalar el Windows desde un CD, entonces no es necesario arrancar el disco duro, sino desde un CD. O qué sé yo, tienes un flash memory que tiene el Windows 10, el Windows 7, el Windows 8 y quieras instalar el sistema operativo. Entonces, el boot lo que hace es configurar el modo de arranque, desde qué dispositivo empieza a funcionar el proceso en el cual fue determinado para ese uso la computadora. ¿Listo? Bueno, en este video que les estoy mostrando, chicos, pues obviamente les explica con un poquito más de detenimiento. Hoy nos vamos a centrar en el tema de la pila. La pila, que es un aparato, es un aparato que tiene 3 voltios para darle a la BIOS corriente. O sea, no es que le va a dar corriente a todos los dispositivos, solo le va a dar la BIOS. Identifiquemos aquí la BIOS de esta placa madre, por ejemplo, que estamos observando en este momento. Yo puedo observar que la BIOS se encuentra justamente en la parte, voy a hacerle un acercamiento con la lupa para que ustedes aprendan a reconocer la BIOS. En esta placa madre se encuentra en la parte inferior izquierda al lado de la pila. Por eso justamente le ponen al lado de la pila. Esta es la pila o la energía de 3 voltios, 3 voltios. Este que se encuentra en la parte superior, que más o menos, no sé si es que alcancen a ver un puntero, pero está de color contorno café. Hay un contorno café que está al lado superior de la pila. La pila es como una moneda brillosa, metálica, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la placa madre. ¿Sí? Por eso es que cuando yo les mostraba este video de acá, ¿no es cierto? Ahí se mira la fotografía de lo que es la BIOS. O sea, es un chip, es un chip, es un chip que tiene la información guardada ahí de todo lo que es la placa madre. El fabricante, el modelo de la placa madre, los componentes que están insertados en lo que es la placa madre. Entonces, si no hubiese la pila, se borrarían todas las configuraciones que usted modifique en esta BIOS. Dicho de otra manera, esta memoria ROM, para poder configurarla, necesitan de un programa llamado BIOS, que es esta, BIOS. Repito, este dispositivo es la memoria ROM. Pero para poder ingresar a configurar necesitan de un programa llamado BIOS. Así que no nos vamos a confundir, van a decir que este dispositivo se llama BIOS. No, no se llama BIOS. Este dispositivo es un chip de memoria ROM y obviamente se configura a través de un programa que obviamente que accede a la BIOS. Este programa se denomina Setup, o sea, configuración. Sigamos. También estábamos nosotros hablando sobre lo que es las funciones que cumple. Ya les dije, las funciones que cumple son las siguientes. Vamos a ir viendo un poquito más detenimiento. Las funciones que más específicamente son las que se cumplen, obviamente son las de configurar los dispositivos, ¿no es cierto? O sea, todos los componentes internos, ¿no es cierto? Otra de las funciones que cumple también es, por ejemplo, hacer una prueba de arranque.
o de encendido. Cuando usted enciende su computadora, él hace como una verificación, una prueba autotest de arranque. Power on cell test significa prueba de arranque, autoarranque, o prueba automática de verificación autoarranque. ¿Qué nomás revisa? Revisa si es que está bien el procesador, si está bien la memoria RAM, si está bien la tarjeta madre, si está bien... O sea, esa es la prueba que hace. Pero también sirve para configurar. Entonces, ahí tú configuras todos los componentes. Aquí. Mientras que aquí es una prueba simplemente de verificación, en cambio acá ya no es la prueba, acá ya es la configuración o modificación de las configuraciones o características de la placa madre. ¿Y qué más hace? Pues obviamente detecta lo que son los dispositivos, como tercer punto, los dispositivos externos. O sea, ya no forman parte de la placa madre. O sea, ya son componentes que no están aquí conectados a la placa madre internamente en la computadora, sino que son a través de puertos externos, se conectan a la placa. Por ejemplo, el teclado no forma parte de la placa madre. Pues. El teclado es algo externo. Entonces, se conecta y se verifica. El ratón o el mouse, ¿no es cierto? El mouse también es un dispositivo externo y también es verificado si está conectado. El disco duro también, si es que tenemos un disco duro que obviamente no es parte de esta placa, pero sí se conecta aquí a esta placa. La unidad de DVD, CD, etc. Entonces, como vemos, son tres funciones específicas de la BIOS. La configuración, la prueba automática o autotest y la verificación de dispositivos con componentes externos. Porque obviamente BIOS tiene un significado. ¿Cuál es el significado de lo que es BIOS? Pues es una verificación de los dispositivos de entrada y de salida, componentes internos. Pero bueno, ya eso más o menos está en ese documento que les envié. Sí, aquí está, Basic Input of System. Sistema básico de entrada y de salida. Eso es lo que es la BIOS. Aquí está, ¿no? Por eso lean ese archivo que les envié hace unas semanas. Lean, ahí está lo que es el significado de. Y ahí está lo que ustedes tienen que responder, lo que dice que significa BIOS. Ahí está la clave de donde investigar, ¿ok? ¿Qué función cumplía la pila CR2032? Darle energía a ¿cuál? A la BIOS, ¿ok? Ahí está la respuesta a la pregunta B, de la tarea que tienen esta semana. Ahora vamos a las famosas ranuras de expansión. Para ello también les tengo un video que ahí mismo está y es la siguiente. Ya, entonces aquí en este video te explica que los buses son más o menos cables, conectores, que permiten pasar la información desde un componente hacia otro componente. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos un disco duro. Los discos duros antiguos, los que tenían la tecnología IDE, ya más o menos les voy a poner yo un modelo de un disco duro de tecnología IDE, transmitían la información hacia la placa madre y obviamente hacia los procesadores, depende del trabajo que estén realizando, a través de un conector de estos pines. Entonces, para ello era necesario utilizar este bus en serial de este conector. Y el otro extremo iba a la placa madre y así el otro extremo iba al disco duro. Entonces, más o menos esos son los buses de datos, en forma sencilla como para que me entiendan. Pero no solamente ese tipo de buses de datos. También hay otros tipos de buses de datos, como por ejemplo los conectores PCI. ¿Qué son los conectores PCI? Son sitios donde usted puede insertar, por ejemplo, aquí en la parte de aquí se observa en la parte, hay unos conectores amarillos, no sé si miran en esta placa madre, ahí se inserta placas o tarjetas extensoras de servicios como por ejemplo Wi-Fi. Esta placa madre de pronto no tiene Wi-Fi, pues ya le insertas una placa madre que ya hablamos la clase anterior. ¿Ok? Hay muchos más conectores. Deseo que vean ese video, chicos. Por ejemplo, este es un conector. Me pasé un poquito. Este es un conector para lo que son las famosas placas de video. Los amantes de los videojuegos me van a entender que ahí se instala lo que es
las placas de video, ¿cierto? Vamos a ir viendo un poquito más. No me quiero demorar en esta reunión en hablar de todo el video. Me gustaría que ustedes mismos estén observando los videos y pongan mucha atención y aprendan más o menos las características técnicas. Por ejemplo, aquí se habla de velocidades, se habla de direcciones de 32 y 64 bits, o sea, la tecnología que ellos trabajan, ¿no? También se habla de los pines, es decir, cuántos orificios tiene, con cuántos pines necesita conectarse ese dispositivo, la tarjeta, a tu placa madre. Hablamos de velocidades de 133 megabytes por segundo, 266 megabytes por segundo, depende de la tecnología de cada placa madre. Por ejemplo, este es un puerto PCI Express, que son para tarjetas de video que tú quieras insertar y mejorar el rendimiento gráfico de tu computadora, mejorar la velocidad en eso. ¿Por qué? Porque son tarjetas sumamente extremadamente rápidas que permiten hasta de 1 gigabyte por segundo en velocidad de transferencia de imágenes, ¿no? Y así les pudiera ir explicando cada uno de ellos. No solamente existen para las famosas computadoras PC, también para las laptops, ¿no es cierto? Tarjetas expansoras de dispositivos como por ejemplo tarjetas expansoras de audio, de video, expansoras también por ejemplo de Wi-Fi para tener un servicio mejor de Wi-Fi. Hay por ejemplo uno de estos puertos que son puertos USB, puertos SATA de mayor velocidad y puertos, bueno, hay una infinidad de puertos también. ¿Okay? Entonces, esos son los famosos buses de datos. No solamente los cables, ¿no? Cuidado, van a pensar que solo son los cables, sino todos esos conectores, esos caminitos por donde tú conectas y circula la información o la energía. En una placa madre, por ejemplo, podemos ver cómo se inserta ahí una tarjeta, ¿no es cierto? Esa, por ejemplo, es una tarjeta que se le enciende, se le conecta a la computadora y se enciende y la detecta. Esa tecnología de que la computadora detecta que ha sido insertada una nueva placa, una nueva tarjeta, se le conoce como la tecnología Plug and Play. Plug and Play, o sea, de conectar y probar o ejecutar. O sea, automáticamente se detecta un nuevo dispositivo conectado a la computadora. ¿Ok? Entonces, esas famosas plaquitas habrá que conectarse mediante unos pines que se hacen contacto a la placa. Obviamente, en la placa madre habrán unos pequeños circuitos en los que se comunican con otros dispositivos en toda la demás placa madre. Sí, ahí les dejo para que se estén observando estos videos. Yo sé que a algunas personas les va a interesar mucho esto, saber lo que es la parte un poquito tecnológica, en la parte ya más específica. Otros tal vez que no, pero lo único que podemos rescatar aquí como de forma es que los buses de datos pueden estar en cables o pueden estar en la misma tarjeta madre como unos pequeños circuitos o caminitos, ¿no? O como una pequeña autopista de carreras por ahí donde circula toda la información. Por ejemplo, para que esta tarjeta que veo aquí, que es esta tarjeta para las personas que no conocen, es una tarjeta de audio. Entonces yo aquí implemento más servicios de audio para mi computadora. Entonces esa tarjeta la inserto en el puerto PCI y el puerto PCI tiene unos pines que se conectan con la placa madre. La placa madre tendrá por ahí sus pequeños buses de datos y la información llegará hasta el procesador, por ejemplo, como se observa en la gráfica. Y obviamente el procesador se encargará de hacer las instrucciones que necesite de acuerdo a, o sea, lo maneja, como quien dice, lo administra, lo guía, qué es lo que tiene que hacer esta placa madre. O sea, este es un aparato físico, pero el procesador se encarga de hacer las actividades que requiere y lo utilizará. ¿Sí? O sea, al final, ¿quién nos ocupa este equipo? Es el procesador. ¿Para qué? Para que haga las actividades que fue programada, lo que programó el fabricante de esa placa. Entonces, les decía, ¿no? No solamente son cables, la misma tarjeta madre tiene circuitos o pequeños caminitos, como ustedes los entiendan, rutas, por la cual circula la información o la energía. Entonces, por aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta una gran variedad de rutas que tiene la tarjeta madre, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es un conector de Ethernet, que es el famoso eh, de conexión a Internet, pues obviamente necesita la placa madre también tener un puerto de extracción de información para poder llegar acá a la Internet. Entonces,
Esos son los famosos buses de datos. Hay tres buses de datos. Los buses de datos de control, los buses de datos de direcciones y los buses de datos común y corriente. Entonces, bus de control, bus de direcciones y bus de datos. Todos son buses de datos, pero así se los conoce a esos tipos de buses. Ahí donde la pregunta dice, ¿no? ¿Por qué existen ranuras de expansión? Ya les dije, ¿no? Porque son unos pequeños puertos que permiten conectar más tarjetas para implementar los servicios que tiene la placa madre. Ahí nos pregunta también que, bueno, no nos pregunta si nos pide, ¿qué cosa? Que descarguemos dos imágenes del setup de diferentes fabricantes. Yo les mostré de un fabricante, por ejemplo, este de aquí, este chip es de la fábrica Phoenix BIOS. Cada marca de computadora, por ejemplo, vamos a ver la BIOS de una máquina, una laptop, un HP. Esta es la BIOS de un HP. O sea, este es el famoso setup, perdón. El setup o el programa instalador es un software para reconfigurar las computadoras de HP. Más o menos así pueden observar, ¿no? Así se observaría como la pantalla de la interfaz. Hay computadoras más modernas que tienen estos pequeños interfaces un poquito más modernos, pero la mayoría son en este modelo, ¿no? Vamos a ver una BIOS de una laptop, por ejemplo, una Toshiba, una marca Toshiba. Ahí está. Entonces comparten las mismas características, la misma forma, pero ya internamente ya van a ver cómo se modifica algunos nombres, algunas terminologías técnicas que se diferencian. Claro. Vamos a ver de una Acer, por ejemplo, de una Acer. Vamos a ver una Acer. Ahí está de una Acer. Es de una laptop llamada marca Acer. Ahí está la BIOS que le han instalado. Vamos a ver de una Lenovo. Ahí está también de una Lenovo. Parecidas, ¿no es cierto? La mayoría se parecen, pero casi tienen por aquí. Por ejemplo, este dice una Lenovo B318. Y así sucesivamente. Entonces, chicos, ahí están las preguntas en ese mismo archivo para que me descarguen dos imágenes de diferentes setup. ¿Ya? Esa sería la tarea, lo concerniente. Pero sigamos viendo un poquito más para ya ir terminando la clase. Las famosas ranuras de expansión. Las famosas ranuras de expansión son esos sitios donde usted inserta las tarjetas. Veamos una tarjeta, por ejemplo, una tarjeta de televisión. Antes, cuando no había el internet muy barato, ¿no? Existían estas famosas tarjetitas. Entonces usted esa tarjetita la insertaba en el puerto PCI de su placa madre, ahí, en esa sección por aquí más o menos, en esos de aquí se llama, en los que están más o menos en el lado izquierdo de la imagen que están observando en sus pantallas, de color blanco. Entonces ahí le insertaban, y ahí podías observar tus canales de televisión, podías observar cualquier canal de TV cable. Inclusive podías grabar tus canales, tus programas favoritos en tu computadora. Otra tarjeta, por ejemplo, veamos la del Wi-Fi, miren, el Wi-Fi. Tu computadora, laptop, tiene Wi-Fi, pero tu escritorio tiene Wi-Fi. Entonces, si no tiene Wi-Fi, aquí hay unas tarjetas que permiten adaptarle a tu placa madre para que también tenga Wi-Fi. ¿Sí? También hay tarjetas para las laptops, pero obviamente la mayoría ya tiene, ¿no? Sino que para poderle ampliar el servicio de tu computadora de escritorio, pudieras instalarle una tarjeta Wi-Fi. ¿Listo? Ahora vamos a apagar el micrófono que me están haciendo ruido por aquí. Listo. Creo que apagaron las velas. Listo. Ok. Y hay una infinidad, hay de muchas antenas. Por ejemplo, a mí me gusta este que tiene de 4 antenas. Es sumamente potente la velocidad de este Wi-Fi. Otras tarjetas también que me permiten tener es, por ejemplo, las tarjetas USB. Es cuando tú, por ejemplo, tienes poquitos puertos USB en la parte posterior de tu computadora. Vamos a ver una posterior del PC. O sea, más o menos te estoy hablando de la parte de atrás, ¿ok? Digamos que esa es tu computadora.
y ya tienes ocupado como cuatro puertos USB, uno para el mouse, uno para el teclado, otro para tu cámara, otro para la impresora. Y ahora ¿dónde conectas otro aparato más que tienes? Digamos que tienes, qué sé yo, un escáner. Entonces, como no tienes más puertos USB, ahí vienen estos famosos puertos, o perdón, tarjetas expansoras para más puertos USB. Vienen en este PCI, PCI Express, que son más pequeñitos, que son para esas placas en donde tienen esos conectores amarillos. No sé si alcancen a ver la imagen en esos amarillos, son de Mini Express. O también podrías tener de los modelos PCI sencillo, PCI no más sencillos, que son esos como más larguitos. También son tarjetas expansoras. Hay unas de diferentes modelos que tienen más servicios, como para, por ejemplo, tener para conectar tus cables de los celulares, etcétera, que son USB tipo B. También vienen más modernos, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, te permiten también tener la configuración para mejorar el procesamiento en los USB de tecnología 3.0, que son más veloces todavía que los USB comunes y corrientes que tenemos nosotros. Hay infinidad de modelos, de marcas, pero la mayoría sirve para lo mismo, ¿no? Tener la posibilidad de tener más puertos USB a los que tu computadora ya tenía. Hay unos, por ejemplo, de tarjetas también que permiten tener lo que es la conexión de lo que es de HDMI. O sea, tienes tu computadora, ¿no es cierto? Y pues solo tiene para conectar nomás a otro monitor. Y tú quieres conectarle a un televisor LED o de alta resolución, un Smart TV. Entonces, no tiene puertos tu computadora, necesitas una tarjeta con conector HDMI, que sería de audio y video, ¿no es cierto? Y mejoras la resolución. Es como más o menos las laptops que tienen también para conectar por cable HDMI. El cable HDMI es como más velocidad y mejor, la imagen es mucho más superior, es de mayor calidad. O sea, ya no tienes tu típico cable VGA de video, sino ya tienes tu conector para los dos, HDMI y VGA. Es video. Inclusive ahí mejoras tu calidad de audio también. ¿Cuál más? Tarjetas que hay. Bueno, tarjetas también hay de otro modelo, por ejemplo, tarjetas de lo que son Puta, no LPT2. se va perdiendo el Barcelona, cabeza de hijo de puta, verga, viejo mamá, verga. Kevin Hijo de López. puta, mata la verga, viejo hijo de puta, si me sacas de la clase, ya te dije. Cari verga, gay, hijo de puta. Jovencito, para más malcriado. Váyanse a la verga. Claro, ya me imaginaba ya. Te voy a sacar de la reunión. Bueno, entonces sigamos chicos. Entonces prácticamente nosotros, como ustedes observarán, obviamente nosotros tenemos una inmensidad de tarjetas, ¿no es cierto? Por ejemplo, habían computadoras antiguas que tenían unos puertos LPT1, que LPT2 para lo que son las impresoras matriciales y pues la gente todavía le gusta seguir usando, pero ya las tarjetas modernas ya no tienen, entonces también puedes volver a tener esa conexión a través de tarjetas antiguas, ¿no? O sea, vuelves a ponerles esos puertos a las computadoras que no tienen. Y así, una infinidad de tarjetas LPT2, Wi-Fi. También hay unas tarjetas de red. A veces se nos daña, se nos daña el conector de red. O sea, se nos daña ese puerto Ethernet y ya no coge el internet. Entonces, como ya le conectas, piensas que es del cable, pero no, es el conector que está dañado. Entonces te compras un conector de red. Eso es una tarjeta Ethernet, le llaman. Así, vamos a escribir aquí. Ethernet. Esas tarjetas Ethernet mejoran el rendimiento, inclusive mucho más rápidos que las que ya vienen de fábrica en la computadora, porque vienen con unos chips un poquito mejorado la programación. Bueno, mejoran, para no hacerles más largo el asunto, mejoran el rendimiento, la velocidad del Wi-Fi, perdón, de la velocidad del módem o de la velocidad del router que ustedes tienen en la casa. O sea, el router trabaja, qué sé yo, a unos qué sé yo, 500 o 300 megabytes por segundo.
Entonces estos, como trabajan a 1000, tranquilamente les alcanza buena velocidad. ¿Sí? Entonces a veces depende que la computadora es muy lenta, no porque el internet sea lento, sino que tu máquina no resiste esa velocidad. Entonces necesitas comprarte una nueva tarjeta de red para mejorar el rendimiento de tu computadora y obviamente se mejorará la velocidad del internet. Esos son los famosos puertos o ranuras de expansión, que son sitios donde tú insertas nuevas tarjetas, ¿no? Entonces, chicos, serían eso, ¿no? Explicar lo que es la BIOS, qué significa la BIOS, qué funciones cumple la BIOS, ¿no es cierto? La pila, por cierto, la pila. Vamos a ver un poquito de imágenes de la pila CR2032. Ese es el modelo, chicos, que ustedes deben de aprenderse de memoria. Esta pila tiene una forma de moneda, ¿no? ¿Verdad? No sé la marca, Sony, Energizer, Maxell, Panasonic, la que quieran. Todas tienen el mismo modelo, CR2032. En cualquiera de las marcas, todos son el mismo modelo. Estas son exclusivamente para las tarjetas madre. ¿Para qué sirven entonces estas pequeñas pilas? Estas pequeñas pilas dan corriente a la memoria ROM y a la BIOS, que es en este caso el programa que tiene la memoria ROM. ¿Qué voltaje mantienen? 3 voltios. ¿Sí? Todas son 3 voltios. Hay pilas que te duran un año, hay pilas que te duran 5 años, hay pilas que duran 10 años. O sea, ¿cuándo debes cambiar la pila? Usted dirá, profe, ¿cada cuánto se cambia la pila? Pues depende de la marca, ¿no? Es como cuando te compras las pilas así, las pilas AA, AAA. Hay pilas que te duran, como las Duracell, te duran, qué sé yo, bastante tiempo. O también hay esas pilas que son, por ejemplo, las pilas de, qué sé yo, las Eveready, que son de menos calidad y pues como que no te van a durar mucho, ¿no? O sea, estas pilas, aunque son baratas, no te duran mucho, ¿no? O sea, se gastan rapidito, ¿no? Tienes en tu control remoto y te das cuenta pues que ya no valen las pilas estas que le golpeas, que les presionas las teclas del control remoto y no te funcionan. Lo mismo ocurre con la CR2032. Dependiendo de la marca, las mejores obviamente son las Duracell, que esas cuestan como $5. Las Sony creo que valen 3,50, las de Energizer creo que valen $1.50. Las Maxell, esas valen a dólar nomás, ¿sí? Esas te duran un año nomás en la computadora. Es decir, que tienes que cambiarle la pila. ¿Para qué? Para que no se te desconfigure ni la fecha, porque también guarda la fecha y la hora. No es que en la BIOS donde tú configuras, ahí se configura en la fecha. ¿Sí? Miran, System Time, está la fecha, perdón, la hora, y System Date está la fecha del computador. Y aquí también se puede configurar la fecha. Entonces, esa pila guarda ese tiempo, esa fecha en la cual la computadora funciona. Inclusive sé que algunos antivirus, como tienen una licencia por una fecha, si tú no tienes configurado bien la licencia, se te caducará y no te eliminará los virus porque ya está desconfigurada. O inclusive si tú tienes desconfigurada la fecha y hora, no te coge ni el internet tu computadora. Tienes que nuevamente hacer la configuración, ¿no es cierto?, de la fecha y hora, porque obviamente sabemos que si no está igualado el reloj y la fecha, el calendario, el computador piensa que estás en otra fecha y no te coge el internet. Sí, por eso si es que yo ahorita cambiara la fecha y hora, me quedo con ustedes, se me va la conexión. Entonces, es importante esa pila, aunque ustedes no lo crean, esta pila de $1.50 es muy importante para el funcionamiento de la computadora. Inclusive sé que a veces el computador, cuando tú estás encendiendo, te aparece una pantalla, ¿no es cierto? Te aparece ahí como una especie de imagen en la que la computadora está encendiendo. Y al final, cuando la pila no vale, te da unos mensajes de error y te dice más o menos así. Dice CMOS, check zoom error. Cuando tú veas ese mensajito, de ley que la pila tienes que cambiarla. Profe, ¿es difícil cambiar la pila? Depende. En algunas placas madres, como las de las laptops, tienen unos seguros plásticos en que simplemente tienes que ayudarte con un pequeño desarmador o algo que tenga una punta fina y la desacas.
En cambio, en las placas madres de escritorio, pues hay una pequeña viñeta que con un pequeño playo o pinza le presionas y se suelta la pila. La pila tiene dos polaridades, obviamente. Tiene el lado positivo, que es la parte de abajo, y el lado negativo, que es todo lo que es la parte que le cubre, o la parte de arriba, si tú quieres. Entonces, siempre trabajan en 3 voltios. No, por eso esos típicos errores cuando se demoran y la computadora no encienden y dice presionen una tecla para continuar, para encender, es la pila. Ustedes cambian la pila y se arregla ese problema de que a cada rato dice CMOS checks un error, default logic. O sea, te está diciendo que la pila no guardó las configuraciones y la fecha está como desactualizada y ya ese error te lanza. Y por eso es que la computadora a veces ya ni siquiera te prende mientras no le cambies la pila. Obviamente cuando le coloques la pila ya nueva, tendrás que configurarle la fecha, ¿no es cierto? La fecha, la hora y todo lo demás. Y ya después el siguiente encendido no pasa nada. Obviamente cuando tú ya arreglas, aunque la pila esté dañada, cuando tú arreglas la fecha y hora, mientras no le desconectes del cable de energía, la hora va a estar igual. Pero si es que tú le desconectas todo, la pila ya no tiene energía, entonces nadie le guarda las configuraciones. ¿Sí? Ese sería, chicos, la famosa función de la famosa batería CR2032 de 3 voltios. Hay muchas marcas y todas hacen lo mismo, ¿no? Esa sería la función de la pila. ¿Qué más me queda por explicarles? Nada más, no se olviden pues que esta tarea lo pueden hacer en la computadora, en un archivo de Word, lo pueden hacer en el mismo cuaderno. Si ustedes no tienen, lo desarrollan en algunas hojas o cuaderno y me explican las mismas preguntas, me explican, pero ya redactado por ustedes. Sí es importante, chicos, las imágenes que ustedes descarguen del internet, los que no tengan computadora en Word, lo pueden ir a imprimir, lo pegan en su cuaderno, las imágenes, por lo menos, no de todo, por lo menos de esta parte importante que es del setup. Profe, ¿cuál es el setup? El setup es esa pantalla en la que tú configuras las características de la computadora. Espero que haya sido de su agrado, chicos, y haya sido entendible esta clase. Yo creo que hasta ahí terminó todo. Si hay preguntas, ahorita los escucho, si no, ya les tomo listo. Licenciado, Sí. me disculpa, antes que me olvide, la compañera Yajaira Enríquez tuvo un inconveniente, la cual tuvo que salir de urgencia y dijo que le dijera a usted para que le justifique la falta. Listo, ahorita vamos a justificarle en este preciso momento que ya nos vamos a despedir. Permítame un momentito. Enríquez, 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 Enríquez. Vamos a darle por acá. Hoy estamos 10 de marzo del año 2021. Así es. Entonces, Argoti, ¿no está? ¿Sí está? Voy a tomar lista rapidito ya. Pónganse en las pilas ahí. Argoti, Barba, Burgos, Cango, Carrera, Chamaza, Enríquez. Ahí está. Listo. Enríquez le va a poner que sí estuvo. Estrella, García, Vilni, Gavilanes, Guamán, Lalangui, Yuxa, López, Marca. Presente, licenciado, buenas Muy tardes. bien, gracias. Maza, Mercado, Merino, Molina, Morales. Presente. Morales, gracias. Moreno, Milagros. Moreno, Paula. Ortiz, Jean-Pierre. Ortiz, John, Carlos. Peña, Ronald. Peña, Jamie. Prado. Puyo, Paxi. Ramírez, Davis. Zamboni, Daniel. Reitama. Presente, dicen buenas tardes. Totepan. Sí estaba. Vargas. Juan. Zambrano, Business. Y Andy. ¿Alguien más que no le nombré? Creo que estamos todos. Vamos a ver. Sí, listo. Yo, Chicos, entonces. Prado. Prado, no me contestaste, Prado, listo. Ok, ya. Chicos, entonces es todo. Mercado. ¿Mercado está? Mercado. ¿Dónde está Mercado? No, Bueno. dicen, yo me confundí con mercado. Eso me No, trataba es de que decir. lo nombré rapidito, claro. Fue
Prado, listo. Y ya no hay problema, entonces ya estarían todos con la asistencia. Muchas gracias, chicos, y nos vemos. Ha sido un gusto. Bye, bye.